XXI hemos asistido a un avance monumental del Estado sobre el individuo, sobre las personas. Y el paradigma actual es el más utópico, porque ahí tienen los supuestos. Se supone que el que gobierna por el bienestar general. Es un extraterrestre, porque todos nosotros perseguimos nuestro bienestar general, pero él persigue el bienestar general, no el suyo. Primer grave error. Segundo, muy importante, ¿qué demonios es el bienestar general? Para mí es una cosa, para usted es otra, para usted es otra, para todos ustedes uno por uno el bienestar es otra cosa, diferente. Entonces no hay bienestar general, no hay bienestar general. Pero si lo hubiera, que no hay, no tiene ni la más remota idea de cómo alcanzarlo. No puede saberlo nunca. ¿Qué se asume? Que ese señor, basado en teorías cuasi divinas elaboradas por los cortesanos, sabe qué botones tocar, con qué intensidad tocarlos, cuánto tiempo tocarlos, para ir a ese bienestar general. Y para colmo, sabe cómo responden todas las variables. Porque si a ese estímulo que él le da autocráticamente desde su botonera, porque se le canta. Entonces, si él se llega a equivocar, el resultado va a ser otro. Y como si todo esto fuera poco, este paradigma asume que nosotros no formamos expectativas. O sea, que somos aguavivas, que en el medio nos quedamos mansitos sin tratar de evitar los resultados de la política económica del político, lo cual es un delirio, porque formamos expectativas y nos tratamos de defender, porque obviamente que la política nos va a lesionar y vamos a estar peor con esa política. Entonces, ¿qué sucede? Si nos tratamos de defender, el resultado va a ser otro del esperado. Y toda intervención estatal en el paradigma actual, como no tiene ni la más remota idea ni político, y porque jamás actúa en el bienestar general que no existe, sino en su propio beneficio, como uno más de nosotros, la sociedad con la intervención estatal está cada vez peor. De hecho, hay que tener en cuenta que las formas de intervenir en el libro las clasificamos. En realidad es una clasificación que viene de Rothbard, ¿no? Porque, a ver, el libro viene desarrollándose el rol de la educación y pasamos a las intervenciones. Antes el gobernante gobernaba para y por Dios. Ahora para y por el bienestar. Nada cambió. ¿Y cómo lo hace? Interviniendo. Hay tres grandes categorías de intervenciones: intervención autística, intervención binaria e intervención triangular. Esto está muy explicadito, cada ejemplo. ¿Qué mostramos en el libro? Mostramos qué mentira nos dice el político a la hora de intervenir, cómo nos miente diciendo qué va a alcanzar, explicamos cómo funciona cada intervención y después mostramos el resultado final, que siempre es pérdida de bienestar individual, primero y ante todo, y luego pérdida de bienestar social. Intervención autística. A ver, hay ejemplos tontitos, como el DNI, como un pasaporte, y otros, lo que pasaba en el comunismo. La intervención autística es cuando el Estado te dice a vos qué tenés que hacer vos y qué tenés que hacer con la que era tu propiedad en beneficio del Estado. Que el Estado no existe. El Estado es un grupo de burócratas que siempre pertenece a un partido político, que lo primero que busca beneficiar es a esos burócratas y a su propio partido político. Después tenemos las intervenciones binarias. Tenemos presupuesto, gasto público, impuestos, empresas públicas, subsidios a la producción, inflación y estimulación del crédito. A ver, todas estas son intervenciones binarias, están explicadas una por una en el libro. Desmitificamos cada una y mostramos cómo nos mienten y cómo baja nuestro bienestar. Pero vale la pena acotar: el gasto público tiene valor económico en el mejor de los casos cero,
¿Por qué? ¿Cuál es mi contribución al PBI? ¿Cuál es el valor económico que yo le doy a la economía? ¿Cómo se mide? Muy simple. Se suma todo lo que me pagaron mis clientes en forma voluntaria por mi asesoramiento. ¿Por qué lo hicieron? Porque mi asesoramiento cubrió una necesidad, les sirvió en algo. Probablemente fue, si lo compran voluntariamente, bueno y a buen precio. Bueno, muy sencillo, con todos pasan así. Ahora, el gasto público, lo que se gasta, nadie lo compra voluntariamente. Nos sacaron la plata vía garrotazo en la cabeza, vía impuestos. Entonces, al sacarnos las platas, seguro que dejamos de hacer un montón de cosas que nos levantaban nuestro bienestar y las perdimos y nos obligan a hacer otras cosas a fuerza de garrote. Entonces, en el mejor de los casos, como nadie compró el gasto público voluntariamente, el valor es cero. Pero si cotejamos que el financiamiento sale a palazos en la cabeza nuestro, tiene valor económico negativo. De hecho, la corrupción, que a todos nos preocupa mucho, lo mostramos claramente. ¿Qué es la corrupción? Un contrato entre un burócrata y un empresario, ¿ok? En el cual se trafica gasto público. Se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. ¿A cambio de qué? De un Halley, de una cometa que pasa volando por debajo de la mesa. Obvio, y encima ese gasto no nos da nada. En el libro lo mostramos, hay un trabajo del BID que muestra claramente que la única manera de bajar la corrupción es que haya menos gasto y menos impuestos. En el límite, para que no haya corrupción, el gasto público debe ser cero y los impuestos deben ser cero y no tiene que haber gobierno. Porque este es el punto importante. A ver, la gente, señores, perdónenme, critican el anarcocapitalismo porque dice que el ser humano no se puede gobernar a sí mismo. ¡Qué bárbaro! Los políticos no son seres humanos porque no se pueden gobernar a sí mismos, pero nos pueden gobernar a nosotros. Es una inconsistencia por donde lo miren. Esto no lo explico yo, no lo explica Javier. Lo explicaba Jefferson, que cuando empezó con la Revolución Americana era una revolución libertaria. Y esto Rothbard lo explica. ¿Saben qué pasó? El partido original, el radical, el del verdadero cambio, el de la esperanza, era el libertario. Lo que pasó es que hubo unos liberales, lo explica Rothbard en Hacia una Libertad, que se juntaron con conservadores para disfrutar de las mieles del Estado y de la posición, y eso llevó al liberalismo clásico y a la aceptación del Estado. ¿Y saben qué pasó? Es lo más grave de la historia del libertarianismo. Perdimos la capacidad de ser el partido radical, del cambio radical, el partido de la esperanza para los jóvenes. Y esa unión entre los liberales clásicos y los conservadores fue la que dio lugar, ¿saben qué? Al triunfo cultural del socialismo. Y por eso durante décadas y décadas la juventud fue socialista. Pero estamos a tiempo de cambiar y dar vuelta a esto. Pero para eso tienen que leer por su cuenta, porque esto no se lee en la educación pública, ni de gestión estatal, ni de gestión privada. Y yo quiero, obviamente, los invito a comprar el libro para ver las otras intervenciones y me gustaría que pasara la Filipinas, pero no pasa, no sé por qué. Voy a hablar de la intervención binaria. A ver, voy a hablar de la mentira del gasto público para terminar y dejarlo allá, que está sentado ahí, ¿no? El punto es, a ver, señores, el gasto público, ya vimos, no tiene valor económico. Milton Friedman demostraba que había 4 formas de gastar.
En los dos extremos está primero la mejor, que es cada uno de nosotros ganando su propio dinero con su esfuerzo y gastando la plata en uno mismo. Es el mejor gasto ese. ¿Por qué es el mejor gasto ese? Sencillo. Primero, porque lo economizo. Porque como me rompí el culo para ganarlo, me preocupo muy bien en gastarlo en forma eficiente. ¿Ok? Pero además de economizar, solamente yo sé cuáles son mis preferencias, mis gustos, mis necesidades. Entonces, nadie mejor que yo en comprar bienes y servicios para gastarlos en mí mismo para poder satisfacer mis necesidades. ¿Ok? Si viene una señora de Tolosa o si viene un señor del Newman, no tienen ni idea qué necesito yo, qué me gusta a mí, qué me sirve a mí. Y todo el ejército de secretarios, subsecretarios, directores nacionales, mucho menos, simplemente están ahí para comer de nuestros impuestos. Todo dinero que nosotros no podemos gastar en nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el gasto público es la peor forma de gastar. ¿Por qué es la peor forma de gastar el gasto público? Muy sencillo. Porque el gasto público implica gastar el dinero de otro robado en otros. Entonces, a ver, si yo le robo a alguien el dinero, ¿voy a economizar? Si yo me encuentro, esto nunca pasa con los políticos no encuentran, roban. Si un político roba dinero, ¿va a economizar? No, va a despilfarrar. Si no se esforzó para ganarlo, lo sacó en forma criminal, violenta, usando el sistema monopólico del Estado que le permite sacar leyes firmadas por él mismo para castigarlos si no cumplimos con la vejación a los cuales nos somete. Y después, del otro lado, una vez que tiene ese dinero, tenemos que tener en claro que el político no sabe cuáles son nuestras necesidades, no sabe qué nos gusta, no sabe qué necesitamos, qué nos sirve. Entonces va a gastar pésimo, no nos va a servir. Y como es un individuo que persigue su propio bienestar y el de su grupo, va a gastar de forma que beneficie a él y a su grupo. Señores, para redondear, hay que tener en claro, pretender que el gasto público aporta valor económico es como que pretender que una banda de delincuentes, ladrones, una vez que te sacan un botín a punta de pistola, cuando lo gastan aportan valor. Es exactamente lo mismo. Punto. Es muy similar al Banco Central. El dinero surgió en libre mercado, espontáneamente interactuando los individuos. Pensamos que tiene que estar en manos del Estado. Esto es un invento del siglo XX, redondeando. Lo explicamos muy bien en el libro. No hay diferencia entre un banco central y una banda falsificadora de dinero. La emisión monetaria no solamente empobrece a los más pobres, sino que redistribuye dinero en favor de los políticos. ¿Por qué? Porque se beneficia el que gasta el dinero recién emitido sin que haya subido los precios todavía. ¿Y quién es el que emitió el dinero recién emitido y primero lo gasta? El político. ¿Ok? Por eso en el libro hay detallado una propuesta fiscal para bajar el gasto público 15 puntos del PBI, bajar los impuestos 10 puntos del PBI y a su vez cerrar el Banco Central. Señores, un placer haber contado con ustedes.